Bueno, ya propiamente presentando el artículo, el título de este artículo en español sería Adicción como respuesta de afrontamiento, hipercatifeia, muertes por desesperanza y COVID-19. Aquí colocamos una imagen de lo que ustedes pueden observar al entrar al sitio web de la revista en la que se publicó el artículo, la American Journal of Psychiatry, que tiene un factor de impacto de 14.119. Y bueno, estos son los temas que abordaremos durante la presentación. Primero, una introducción en la que les presentaré una breve semblanza de cada uno de los autores del artículo. Después hablaremos del consumo de alcohol antes y durante la pandemia por COVID-19. Luego pasaremos a los objetivos del artículo, la presentación del cuerpo del artículo como tal y finalmente las conclusiones. Bien, comenzando por el autor principal, el doctor George F. Cook, quien obtuvo el doctorado en Behavioral Physiology en la Universidad Johns Hopkins en 1972. Él en la actualidad es director de National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, abreviado NIA, y se ha dedicado en gran parte de su trayectoria al estudio y comprensión de las adicciones. Una de las coautoras es Patricia Powell, quien tiene un doctorado y el postdoctorado en biología celular y molecular y es directora del mismo instituto que el doctor Cook, subdirectora, perdón. Ella tiene una amplia experiencia en investigación en genética y biología celular y molecular y ha trabajado en la prevención del consumo de alcohol en menores de edad. Y el doctor Aaron White, quien trabaja como asesor científico del doctor Cook en el mismo instituto, cuenta con un doctorado por la Universidad de Miami, ha escrito varios artículos científicos, libros y capítulos de libros y ha enfocado su trabajo en el desarrollo psicológico del adolescente y la influencia del alcohol y las drogas, y así como estrategias para promover la salud en este grupo de edad. Bien, y bueno, como el artículo fue escrito por médicos estadounidenses, se enfocaron en describir principalmente estadísticas del consumo de alcohol dentro de ese país. Entonces, primero revisaremos brevemente la epidemiología del consumo de alcohol en Estados Unidos y más adelante la de México. Entonces, en Estados Unidos, antes de la pandemia por COVID-19, se tenía reportado que el 85.6% de los mayores de 18 años habían consumido alcohol alguna vez en la vida, mientras que el 25.8% también de los mayores de 18 años reportaron un consumo excesivo de alcohol en el mes previo al que se hiciera este estudio. Ya después de que inició la pandemia y la contingencia sanitaria en marzo del año pasado, algunos estudios como el que referenciamos aquí reportaron que el consumo de alcohol en la población adulta incrementó 14% respecto al consumo en 2019 y también se reporta en este otro artículo que las ventas de alcohol aumentaron 55% en comparación con el 2019, además de que el mayor aumento se observó en el grupo de 35 a 54 años de edad, es decir, el grupo etario al que pertenece la mayoría de la población laboral y económicamente activa. Y el 44% de las personas de este grupo de edad atribuyó el incremento en su consumo de alcohol al estrés que estaban viviendo durante la pandemia. En cuanto al consumo de alcohol en nuestro país, antes de la pandemia, la ENCODAT, que es la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, reportó que de 2016 a 2017, cuando fue hecha, el 71% de la población general había consumido alcohol alguna vez en la vida y que el 33.6% reportó un consumo excesivo en el último año. Por otro lado, la ENSANUD, que es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2018, reportó que el 63.8% de la población mayor de 20 años había consumido bebidas alcohólicas. Y aquí en este esquema tenemos desglosada la distribución porcentual por sexo, también por frecuencia de consumo, desde diario, semanal, mensual, hasta solo ocasional, así como el cambio que hubo respecto al 2012. Bien, también en nuestro país, en México, durante los primeros meses de la pandemia, se realizaron varios estudios para documentar los cambios en el consumo de alcohol, tal y como podemos observar en estos 3 estudios mencionados en uno de los artículos de la doctora Medina Mora.
En el primero de ellos, el Instituto Nacional de Salud Pública realizó una encuesta en la que 12% reportaron haber aumentado su consumo de alcohol, como lo vemos aquí en la parte verde de la gráfica. 39%, como en la parte morada, reportó una disminución y 48%, que sería la parte azul, negó cambios en su consumo de alcohol. Otro estudio fue una encuesta en línea que se elaboró en el Instituto Nacional de Psiquiatría y en la que los resultados preliminares reportaron un incremento del consumo de alcohol diario durante el confinamiento y específicamente fue mayor en mujeres. Y finalmente, de un grupo de estudiantes universitarios, esto de otro estudio, un grupo de estudiantes universitarios que fueron encuestados y que reportaron problemas económicos en la familia, el 67.4% de ellos obtuvo un puntaje indicativo de consumo de alcohol peligroso en el audit, que como recordamos es el Alcohol Use Disorders Identification Test, para pues identificar de una manera rápida personas que podrían estar en riesgo de un trastorno por uso de alcohol. Y en el Instituto para la Atención y Prevención de Adicciones, el IAPA, también en nuestro país, hizo un estudio en el que se reportó que durante la pandemia el consumo de alcohol aumentó 35.8% aquí en la Ciudad de México, y esto fue tanto en hombres como en mujeres. Bien, los objetivos del artículo son tres: examinar el papel del reforzamiento negativo en el desarrollo de los trastornos adictivos, describir los cambios adaptativos que ocurren en el sistema nervioso central que conducen al incremento del malestar emocional y físico entre cada episodio de consumo de sustancias, y explicar cómo es que el consumo del alcohol para enfrentar el malestar, afrontar el malestar emocional debido al aislamiento y las dificultades económicas durante la pandemia podrían contribuir a las muertes por desesperanza, como se denominan en el artículo. Este es un artículo de revisión, no de investigación como tal, pero fue aprobado para su presentación en esta sesión. En el artículo definen al trastorno por uso de alcohol como un trastorno crónico con recaídas, caracterizado por un consumo compulsivo con pérdida del control sobre la ingesta y acompañado de un estado emocional negativo cuando se suprime o se restringe el acceso al alcohol. Para un mejor análisis y estudio de los trastornos adictivos, se ha conceptualizado al ciclo de la adicción como uno formado por estas tres etapas, cada una de ellas determinada principalmente por la actividad de un área en específico del sistema nervioso central. La primera etapa en este cuadro que vemos en este cuadro verde es la de atracón-intoxicación, en la que existen hábitos patológicos o nocivos del consumo de alguna sustancia, así como factores que incentivan el consumo. Y mencionan en el artículo que está mediada a través de la actividad de los ganglios basales. La segunda etapa es la de abstinencia-afecto negativo, que vemos aquí en el recuadro azul. En esta, el individuo experimenta un estado emocional negativo que persiste a lo largo del tiempo y está condicionada por la actividad de la amígdala. Y la tercera fase, que vemos en el recuadro rojo, es la de preocupación-anticipación, en la que se presentan disfunciones ejecutivas, incluyendo alteraciones en la toma de decisiones, lo cual se explica por una disfunción de la corteza prefrontal. Y bien, ya hablando un poco más detalladamente sobre la fisiopatología y el desarrollo del trastorno por uso de alcohol, se nos menciona en el artículo que este generalmente comienza con episodios de uso recreativo del alcohol durante la fase de consumo e intoxicación. Inicialmente el alcohol pues atenúa las funciones cerebrales del sistema de estrés y recompensas, pero con el uso crónico y la repetición de periodos o episodios de intenso consumo de alcohol, se desarrollan algunas neuroadaptaciones en el sistema de estrés y recompensa, las cuales llevan a una disfunción del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, y esto causa que se disregule la respuesta del cortisol y disminuye la capacidad de regulación emocional debido a que las vías mediadoras de las reacciones de estrés
en el sistema nervioso central y en el organismo en general, como podrían ser la CRH, los glucocorticoides, la norepinefrina, la dinorfina, la vasopresina incluso, son reclutados con la ingesta excesiva de alcohol y esto produce un estado general de estrés en el organismo. Asimismo, la deficiencia de sistemas amortiguadores del estrés, como el neuropéptido Y, la nociceptina, los endocannabinoides y la oxitocina, que es mencionado en uno de los artículos de apoyo, nos mencionan que podría contribuir a la progresión hacia la fase de abstinencia afecto negativo, que recordemos que pues, es la segunda fase del ciclo de la adicción, y conforme aumenta el reforzamiento negativo y se deteriora la función de la corteza frontal, se facilita la recaída en el consumo a pesar de que se conozcan las consecuencias negativas del consumo de alcohol. Y bueno, en cuanto a esto que acabo de mencionar sobre el reforzamiento negativo, también nos mencionan en el artículo que lo definen como el aumento en la probabilidad de que se produzca una respuesta si se elimina o evita un evento adverso. En las adicciones esto ocurre cuando pues ya cuando el individuo está en la fase de abstinencia o de afecto negativo, al observar que se suprimen estas consecuencias negativas o estos efectos negativos con el consumo del alcohol, esto propicia que el individuo quiera seguir consumiendo el alcohol todo el tiempo, porque pues disminuye el malestar al consumir el alcohol. Y bueno, esto lleva a la necesidad de incrementar la cantidad de la sustancia consumida y lleva a un malestar emocional creciente cuando el alcohol deja de hacer efecto, cuando se restringe o se suprime el acceso al alcohol, que es en lo que consiste principalmente el reforzamiento negativo. Y esto posteriormente nos va a llevar a que se desarrolle la hipercatifelia, que es pues como el concepto principal que se aborda en el artículo, que se refiere al aumento en la intensidad del malestar emocional o psicológico a causa de la abstinencia a las sustancias, en este caso al alcohol. Y bueno, aquí en esta imagen tenemos de manera pues más esquemática cómo es que se relacionan las tres fases del ciclo de la adicción. Aquí tenemos en la parte superior la fase de atracón-intoxicación, en la que hay incentivos para que se consuma la sustancia y por lo tanto el individuo desarrolla hábitos patológicos. Después de que pasa la fase de abstinencia aguda, ocurre la abstinencia prolongada. Más adelante les hablaremos un poco más de eso. Y la segunda fase, que es la de abstinencia afecto negativo, es cuando ya hay deficiencias en el sistema de estrés y recompensa del cerebro. Y posteriormente se pasa a la fase de preocupación-anticipación, en la que hay pues este deterioro en las funciones ejecutivas y eso va a llevar a que se tomen decisiones de manera pues adversa. Bien, en uno de los artículos de apoyo, también escrito por el doctor Cook, pero no en el principal, sino uno de los de apoyo, también nos menciona que para que se desarrolle el trastorno por uso de alcohol, son necesarios estos dos fenómenos que son la impulsividad y las conductas compulsivas. Bueno, en inglés es compulsivity, no hay una traducción como tal en español de esta palabra, por eso lo pusimos como conductas compulsivas, pero en el artículo lo mencionan como compulsivity. Entonces, la impulsividad nos mencionan en el artículo que es un fenómeno que predomina en las primeras etapas del ciclo de la adicción, es decir, predomina en la fase de atracón-intoxicación. La impulsividad, pues como sabemos, se refiere a la predisposición por reaccionar rápidamente ante estímulos internos o externos, sin haberlo planeado, incluso a pesar de que estas acciones tengan consecuencias negativas para uno mismo o los demás. Esto es lo que se denomina como reforzamiento positivo
y también lo podemos llamar de otra manera como beber para sentirse bien. Ahí es cuando el individuo, la persona, busca el consumo del alcohol para tener los efectos positivos de esta sustancia, como podrían ser la desinhibición social. ¿No? El siguiente fenómeno que se desarrolla principalmente en las últimas etapas del ciclo de la adicción, que serían principalmente la de abstinencia, afecto negativo y la de preocupación, anticipación, son las conductas compulsivas o compulsivity, que se refieren a la perseverancia de respuestas o reacciones a pesar de conocer las consecuencias negativas de estas acciones. Es decir, la impulsividad es cuando se toman en primer lugar estas decisiones o estas acciones perjudiciales, y compulsivity se refiere a que estas respuestas predominan o se siguen repitiendo a pesar de que el individuo conozca las consecuencias negativas que nos traen. Ese es el reforzamiento negativo, y el individuo pues bebe para evitar sentirse mal. También en este artículo de apoyo menciona el doctor Cook que este autor, Kansian, propone que los trastornos por consumo de sustancias podrían considerarse como un síndrome crónico de malestar emocional con síntomas tanto afectivos como disforia, síntomas de ansiedad y de dolor físico, y que las sustancias psicoactivas podrían utilizarse como una forma de automedicación para estas emociones negativas. También otra forma de conceptualizar este proceso, ciclo de la adicción, es a través de la teoría del proceso oponente para la motivación. Esto en el artículo de apoyo lo mencionan como, bueno, dos procesos que son los que influyen en el ciclo de la adicción, que también vienen muy de la mano con los conceptos que pues les acabo de comentar de la impulsividad y de las conductas compulsivas y de las fases del ciclo que se desarrollan. En el artículo lo denominan como proceso A y proceso B. Entonces, el proceso A lo denominan como aquel que es responsable de que se desarrolle la tolerancia o la habituación, que como vimos en las diapositivas anteriores, pues se refiere al reforzamiento positivo que ocurre en la primera etapa del ciclo de la adicción, en la que el individuo consume el alcohol para tener los efectos placenteros, para tener los efectos hedónicos, ¿no? Del alcohol. Y el proceso B, que es el responsable de que se desarrolle la abstinencia, es cuando hay una retirada de la sustancia, cuando el individuo no tiene acceso al alcohol y busca volverlo a consumir o busca volver a acceder a la sustancia para evitar los efectos negativos de la abstinencia precisamente. Uh-huh. Entonces, esta teoría del proceso oponente para la motivación se denomina así porque al principio la motivación para consumir la sustancia pues va a ser tener los efectos positivos, pero ya cuando se desarrolla el proceso B o cuando se desarrolla esta segunda fase, la motivación para consumir va a ser evitar los efectos negativos de la ausencia de la sustancia, que de hecho en el artículo de apoyo sí lo marcan como un requisito, ¿no? Como una clave para que se desarrolle la dependencia, es que se requiera la experiencia de un afecto negativo en ausencia de la sustancia. Y pues esto nos va a llevar a un estado emocional negativo persistente caracterizado por síntomas como disforia, ansiedad o irritabilidad. Y bueno, recordando pues rápidamente los síntomas de la abstinencia aguda, pues que pueden ser todos estos: temblor, hiperactividad autonómica, náuseas, vómito, crisis convulsivas, incluso disforia, síntomas de ansiedad y síntomas depresivos. Y algo importante pues a tener en cuenta, que también nos remarcan mucho en el artículo de apoyo, es que ante la repetición de periodos de abstinencia aguda, se eleva cada vez más el umbral de recompensa y difícilmente puede regresar al estado basal. También en el artículo principal nos mencionan estos dos conceptos, que son la urgencia negativa y la abstinencia prolongada, que influyen para que se desarrolle el trastorno
por uso de alcohol. La abstinencia prolongada ocurre cuando los síntomas de la abstinencia persisten después de la fase aguda, que bueno, ocurre aproximadamente 7 días o una semana después de que terminan los síntomas de la fase aguda y continúan durante la fase de preocupación-anticipación. Se ha visto que el 75% de las personas en abstinencia al alcohol presentan síntomas después de la fase aguda, después de esta primera semana, y esta fase extendida comienza precisamente pues después de que se resuelven, después de que ya no hay síntomas físicos de la abstinencia y se caracteriza por síntomas como hipodonia, ansiedad y alteraciones del sueño, que por lo general remiten en 3 a 6 semanas. Estos cambios en el proceso afectivo pueden llevar a una intensa apetencia, que pues la denominamos como craving, y posteriormente a una recaída. Y bueno, en cuanto a la urgencia negativa, esta la describen como la tendencia por actuar impulsiva y precipitadamente al experimentar emociones negativas intensas. Esto se relaciona con un aumento en la probabilidad de tomar riesgos, incluyendo el inicio temprano del consumo de alcohol y un posterior aumento del consumo en respuesta al afecto negativo, es decir, en respuesta a la ausencia de la sustancia. La urgencia negativa es un factor de riesgo para desarrollar un trastorno por consumo de sustancias, y los síntomas emocionales negativos relacionados con pues con la hipercatifelia y la fase de abstinencia afecto negativo, la segunda fase, podrían desencadenar también a su vez pues una importante apetencia a través de esta urgencia negativa. Y en cuanto a las neuroadaptaciones que ocurren en el sistema nervioso central para que se vaya desarrollando el trastorno por uso de alcohol, se describen dos tipos: las neuroadaptaciones dentro del mismo sistema y neuroadaptaciones entre sistemas. Las neuroadaptaciones dentro del mismo sistema se refiere a que los mecanismos que inician las primeras fases del ciclo de la adicción son los mismos que se van prolongando durante el consumo crónico y a través de que intentan contrarrestar o neutralizar los efectos agudos de la sustancia del alcohol sobre el sistema nervioso central. Conforme se van haciendo esos mismos cambios de manera crónica, van propiciando que se desarrolle el trastorno. Las neuroadaptaciones entre sistemas se refieren a cuando los sistemas o circuitos cerebrales distintos a los que intervinieron al principio para que se desarrollara pues las primeras fases de la adicción son diferentes a los que provocan los cambios crónicos. Y pues se ha visto que en el trastorno por uso de alcohol existen estos dos tipos. Ya hablando un poco más pues sobre la fisiopatología, sobre los mecanismos moleculares, pues el compromiso del sistema dopaminérgico o una disminución en la producción y en la función de los receptores dopaminérgicos lleva a una disminución en la motivación por estímulos no relacionados con la sustancia. La disminución de la liberación de dopamina en lugares como el núcleo accumbens podría contribuir al afecto negativo que se presenta con la abstinencia y pues por lo tanto influye en la búsqueda del consumo para no sentirse mal. Y el consumo crónico de alcohol disminuye la función de los receptores GABA, además de que, como ya mencionamos en diapositivas anteriores, produce una desregulación de los mecanismos cerebrales mediadores de las reacciones del estrés. Y esto ocurre tanto en el sistema nervioso central, en lugares como la amígdala y en todo el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal. Y bueno, ya también en el artículo principal, como parte de pues esta revisión que se hizo, se referenciaron varios estudios, varios artículos para esta revisión, en la que estos otros autores hicieron estudios donde se validaron 3 dominios, que fueron los dominios de función ejecutiva, el incentivo para beber y la emocionalidad negativa.
Esto con el objetivo de ver cuál de estos tres, o si los tres tenían la misma importancia, cuál de estos tres tenía un papel principal en el desarrollo del trastorno por uso de alcohol, y cuál podría tener un mayor efecto o un mayor beneficio en cuanto al tratamiento, para buscar pues nuevos tratamientos farmacológicos para el trastorno por uso de alcohol. Y se encontró que la emocionalidad negativa, que fue este tercer dominio, era el que más se relacionaba con el desarrollo de hipercatifelia, que como vimos, pues es el aumento en este malestar emocional, en la intensidad del malestar emocional. Pero se encontró también que pues a su vez la hipercatifelia, a pesar de predominar en la segunda y la tercera fase del ciclo de la adicción, podría servir también como un incentivo para continuar el consumo de alcohol. Por lo tanto, podría pues superponerse o entrar también en esta segunda, incluso en las primeras fases del ciclo de la adicción, ya que también el hecho de que un individuo experimente hipercatifelia podría llevarlo a continuar pues, en estos hábitos patológicos e incluso desarrollar hábitos patológicos de consumo de otras sustancias aparte de la del alcohol, y pues podría provocar el craving o apetencia. Uh-huh. Y la hipercatifelia está determinada por cambios profundos en los sistemas cerebrales de estrés y recompensa, y también por el reforzamiento negativo, que pues como recordamos se refiere a que se va a buscar suprimir los efectos negativos con el consumo de una sustancia. Bueno, ya hablando como tal de la relación entre el consumo del alcohol con la pandemia por COVID-19, nos mencionan en el artículo el concepto de muertes por desesperanza, que se definen así a las ocasionadas por sobredosis de alcohol y de sustancias psicoactivas, enfermedades hepáticas y suicidios que tengan que ver, que estén específicamente relacionadas con el consumo de alcohol y de sustancias psicoactivas. Estas muertes por desesperanza están relacionadas con una disminución en la calidad de vida, disminución o afección de la salud mental y dificultades económicas. Y en cuanto al alcohol, pues se reporta que el alcohol es responsable del 15% de la sobredosis en general, tiene que estar relacionado con el 26% de todos los suicidios y con el 50% de las muertes por enfermedad hepática, ¿no? Entonces, como vemos, no solamente afecta pues en el área de la psiquiatría, incluso también pues de otras especialidades al causar enfermedad hepática. En cuanto a, bueno, ya el consumo, la conducta del consumo de alcohol, se observa que de forma transitoria el alcohol puede atenuar los estados emocionales negativos, dando una sensación de alivio a corto plazo, pero las neuroadaptaciones que se desarrollan con el consumo crónico a lo largo del tiempo disminuyen este alivio y aumentan el malestar emocional. Y bueno, la relación que se hace entre pues estas muertes por desesperanza y la pandemia por COVID-19 es porque la pandemia, pues como todos, bueno, ya lo sabemos, lo hemos leído y lo hemos experimentado pues nosotros mismos, ha sido un evento sumamente estresante. Se ha reportado que las ventas de bebidas alcohólicas aumentaron 5% en marzo de 2020, pero disminuyeron muy rápidamente a niveles previos a la pandemia en mayo de 2020, probablemente a lo mejor por este desabasto o la disminución en la producción que sabemos que hubo, porque pues no se consideraba una actividad esencial, ¿no? La producción de bebidas alcohólicas. Y según una encuesta realizada por el Research Triangle Institute, 40% de estos participantes encuestados reportaron que aumentaron su consumo de alcohol durante la pandemia. Esto fue en Estados Unidos. Y 30% reportaron una disminución del consumo. Como vemos, parece ser que en este país pues, fue todavía mayor el consumo de alcohol que en nuestro país en general. Y bueno, también algunas de las relaciones reportadas con estos estudios sobre el consumo de alcohol durante la pandemia
reportaron que un mayor nivel de estrés relacionado con la pandemia, todas las consecuencias que pues implicó esta enfermedad, estuvo asociado con un mayor aumento en el consumo de alcohol, tuvo una relación estadísticamente significativa. Y bueno, la manera en la que se podría explicar que pues la contingencia sanitaria, la pandemia por COVID-19 haya influido en el consumo de alcohol de las personas es por el distanciamiento social. Como sabemos, pues se establecieron medidas para el distanciamiento social y un confinamiento, pues lo más que se pudiera estar dentro del hogar, no salir, a hacer actividades, pues, a hacer actividades recreativas, las actividades laborales también se restringieron en cierta medida, esto con el objetivo de prevenir mayores contagios, pero esto restringió la interacción social, que pues como sabemos es un elemento crucial para el desarrollo de los seres humanos en todas las etapas, desde la infancia hasta pues la vejez, es necesario que los seres humanos estemos interactuando con otros y eso tuvo consecuencias negativas relacionadas a este aislamiento y este confinamiento, como pues alteraciones en el estado de ánimo, estrés, incluso síntomas depresivos. Entonces, bueno, todo esto ocasionado por el aislamiento social ha sido una fuente de estrés que ha motivado el consumo de alcohol como un mecanismo de afrontamiento y una forma de automedicación, como lo denominan en el artículo, y como una forma de regular las emociones o de disminuir este malestar emocional a causa del aislamiento. Todo esto pues aumenta el riesgo de un individuo de desarrollar algún trastorno por uso de alcohol. Y bueno, las conclusiones del artículo son que los estados emocionales negativos tienen un papel fundamental en el desarrollo del trastorno por uso de alcohol. La hipercatifeia se presenta durante la abstinencia, pero persiste más allá de la fase aguda con síntomas físicos durante la abstinencia prolongada y perpetúa el trastorno por uso de alcohol. La pérdida de la función de recompensa del sistema de estrés y recompensa y el aumento de la actividad de los sistemas activadores de estrés, así como la alteración de las funciones ejecutivas, producen una carga alostática que se manifiesta como la hipercatifeia de la abstinencia aguda y crónica. La carga alostática la denominan en el artículo como esa búsqueda de equilibrio del organismo a través del consumo de alcohol. Otra de las conclusiones es que pues, el estrés relacionado con la pandemia en combinación con el aumento en el consumo de alcohol y de sustancias psicoactivas podrían incrementar la mortalidad debido a sobredosis, suicidios y enfermedades hepáticas por consumo de alcohol, lo cual pues nos debería de poner muy alerta sobre este trastorno mental, sobre pues esta área, porque podríamos estar al borde de una crisis en el área de los trastornos adictivos, ya que pues como sabemos pues aún no hemos salido completamente, ¿no? de la pandemia por COVID-19, todavía pues tenemos que estar siguiendo medidas para el aislamiento social, entonces las consecuencias podría en salud mental pues podrían seguirse viendo a largo plazo. Y bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención.